¿Cobrar 8.500 euros del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es dejar la política? Se pueden hacer esa pregunta, porque es exactamente el destino profesional de Alberto Ruiz Gallardón después de abandonar de una forma bastante estrepitosa el Ministerio de Justicia. Por cierto, un abandono que no ha sido prácticamente comentado por nadie de su partido. Vamos a recordar lo que decía exactamente el martes en relación con sus planes de futuro. Dejo también después de 30 años la política. Sé que tengo ahora mismo unos años de incompatibilidad, sé que hay una posibilidad de que los exministros puedan tener una retribución sin hacer nada. Sé que puedo formar parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, no lo sé, no lo tengo decidido. Bueno, como vemos tenía un ramillete de opciones, estaba decidiendo por cuál optaba. Finalmente, 48 horas después de esta comparecencia, ya formaba parte de la nómina de este Consejo Consultivo. Vamos a verlo. Con semblante circunspecto, Gallardón anunció lo que era un secreto a voces, su salida del gobierno. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión. Resuelto el culebrón, el otro punto que despertaba más interés era el de su futuro. Dejo también después de 30 años la política. Aseguró y perseveró que no sabía qué iba a ser de él. Sé que tengo ahora mismo unos años de incompatibilidad, sé que hay una posibilidad de que los exministros puedan tener una retribución sin hacer nada. Sé que puedo formar parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, no lo sé, no lo tengo decidido. Por si no había quedado claro, lo volvió a repetir. No, mi vida sale de la política. Vamos, que parecía que el exministro iba a engrosar la lista del paro. Desde luego no asumiré ningún puesto de responsabilidad. Como uno más. Que he llegado al final. Pero nada más alejado de la realidad. Ruiz Gallardón no fue tan sincero como nos hizo creer. O eso, o tuvo mucha suerte, porque tan solo 2 días después ya tenía empleo. ¿Dónde? En el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. A las 48 horas de su dimisión ya lo incluía en su web. El balance no puede ser mejor. 8.500 euros brutos al mes, 90.000 al año, 0 días en el paro y un trabajo vitalicio que consistirá en, bueno, eso es un poco más difícil de precisar. Sabemos que como consejero permanente, rango que adquiere gracias a ser expresidente de la comunidad, tendrá que asistir a los plenos. El año pasado se celebraron 21, poco más de 1 por mes. Política siempre hay que estar preparado para agradecer las compañías y no extrañarse de las soledades. Gallardón no estará solo. Otro expresidente como Joaquín Leguina del PSOE también ocupa sus sillones. Esperanza Aguirre rechazó el puesto. Cajón desastre de elefantes de la política como los ha tildado UPyD. Cada comunidad cuenta con su propio consejo. Algo así como los hermanos pequeños del Consejo de Estado. Una oportunidad única para saber qué ha sido de muchos ex. Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros. Hoy, mañana, dentro de un año. Los 3 expresidentes gallegos, Albor, Touriño y González Laxe, forman parte del de Galicia. Francisco Camps está en el de Valencia. Roma y Beccaria y Zapatero en el del Estado. Felipe González y Aznar prefirieron dedicarse a la actividad privada. Cospedal ha eliminado en Castilla-La Mancha 2 organismos relacionados. No se ha atrevido con el consultivo. Igual porque algún día ella también es miembro. Y volviendo a la pregunta de antes, ¿cuál es su función? Velar, que no controlar, el funcionamiento de las administraciones públicas. Un concepto un tanto difuso para Izquierda Unida, que ha pedido su supresión. No me voy con dolor, de ninguna de las formas. Sea como sea, lo que está claro es que con este comodín, las despedidas no son tan amargas. Bueno, pues esta es la decisión profesional de Alberto Ruiz Gallardón, que seguida os pregunto, seguro que recuerdan aquella expresión que salió en su día de la boca de Esperanza Aguirre, que se refirió a las mamandurrias. Poca explicación necesita el término. Hoy se le preguntó a Esperanza Aguirre por este término y por si había que aplicarle el concepto a Alberto Ruiz Gallardón. Claro, a lo que hemos venido. Tirado la moto y que sí que lo habían dado el alto. ¿Qué opina de que Gallardón esté en un organismo como el Consejo Consultivo? ¿Piensa que es un poco mamandurria el Consejo Consultivo? Venimos a un acto académico, por favor, comportaros. Venimos a un acto académico, por favor. Comportaros, que es un acto académico. ¿Es una mamandurria lo de 8.500 euros al mes en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid? Yo el día que me cocinen así a fuego lento como hicieron con Gallardón, espero que alguien venga y me pague este retiro dorado que le acaban de pagar. Me salen 4.500 euros por pleno. Ahí os voy a contar una anécdota. 4.500 euros cada vez que vaya allí a uno de estos plenos, de estos organismos que nadie sabe para qué sirven, que realmente en un país serio
sería una vergüenza que lo tuviésemos. Es una vergüenza lo de los consejos consultivos, demás. Es una vergüenza que un país con el 26% de paro, con las tragedias que tiene encima de la mesa, despilfarre tanto y tanto y tanto dinero. A mí realmente es una de esas cosas que me parece un anacronismo Pilar, é unha imperdonable. mamandurria o de Gallardón? Non, eu penso que é un modelo de rexeneración e que é realmente outro modelo de austeridade. Podía ser pior, podía ser 10.000 ou 20.000. Agora a min o que máis simpático me parece é o anuncio solemne con esta frase: dejo la política, que é a vulgaridade terrible de interpretar política, actividade política, igual a cargo público ou cargo institucional e cobranza por iso. Que iso xa é dunha vulgaridade e de un sentido degradador da actividade política enorme. Pero resulta que esa solemne frase agora hai que conxuminala con pertencer ao Consejo Consultivo, que eu ignoraba que existise, da Comunidade Autónoma de Madrid. E o Consejo Consultivo da Comunidade Autónoma de Madrid que é máis que un enxendro político, derivado mesmamente do que estábamos falando antes, non xa do café para todos, sino do artificio constante en virtude do cal foron creados artefactos políticos absolutamente absurdos. Madrid é capital do Reino de España, Madrid concentra en detrimento noso a sede fiscal de cantidade de empresas cuxa plusvalía, naturalmente, procede de aquí, cuxo lucro procede de aquí. Madrid ten asamblea e ten comunidade autónoma, ten delegación do goberno, ten, quer dizer, é elefantiásico. A ver, es unha mamandurria... E a maiores, Consejo Consultivo. Yo creo, que cuando he dejado, la única vez que dejé de la vida institucional, me puse la bata. O sea, el día siguiente me puse en la fila del Sergas, de aquella se llamaba Sergas, sí, ya se llamaba Sergas en el 2003, y entregué un papel que decía, oiga, quiero mi reingreso. Me mandaron 6 meses a reciclarme para que no matara a los niños, que es lo normal, es lo que hay que hacer. ¿Es lo normal? ¿Matar a los niños? No, reciclarte, porque sí, yo había estado 10 años fuera, no había estado tanto tiempo, pero 10 años en mi profesión se notan y me parece lo normal. Me fui al hospital a trabajar 6 meses y exactamente el 15 de junio, no, ni 6 meses, 3 meses me dieron, que además yo pedí 6 y me dijeron que no, que a los 3 meses al chollo a Teis, donde había quedado con una gratísima conocimiento mío con lo de la empacadora. Pero llegué bien y salí bien y ahora tengo el cupo lleno, ahora soy yo el que dice que no. A ver, al grano, Carlos. Pero hay otro sistema en el PSOE, y supongo que en el PP también, cuando no eres presidente de... Eso es una mamandurria. ¿Esto se reparte entre el PP y el PSOE? Sí, y todos los partidos. Yo sé de gente comunista o de comisiones que a los profesores los mandamos a los institutos de Cervantes del extranjero, que cobran lo que cobra Gallardón, una mierda. A mí me ofrecieron marcharme de asesor laboral a Suiza, que yo nunca tuve cuentas en Suiza, incluso me sentí ofendido cuando me lo ofrecieron. Un compañero dirigente del PSOE dijo, no, es para quitarme, ¿por qué no molestar a Ventura? Pues márchate, coño, y no estés por el medio, que tú eres un tío que molesta. Digo, pues yo quiero seguir en TEI, no quiero que me arruines la vida. Y de aquella eran 30 millones de pelas. A un compañero mío, al ilustre diputado Hernández, lo mandaron de agregado laboral a Argentina. Por tanto, hay que acabar, como yo he podido decirles que no, hay que acabar con esa mierda. A min iso non me pasou nunca, fíxate ti. Nunca te Pero ofreceron yo le dije marchar a que no. Suiza. Tú no sabes, tú no sabes si eres Gonzalo infiel Treno. porque digas que no. Yo ya lo Gonzalo Treno, supe. entiendes que Mi la mujer gente... dice que sabe si soy fiel a ¿entiendes? ella, si soy capaz de decirle que no a Brigitte Bardot. Yo ya sé que soy capaz de decirle que no a la corrupción de las mamandurrias. Me la Gonzalo, ofrecieron y dije ¿entiendes no. que la gente se indigne con este tipo de... Sí, hombre, claro que entiendo que la gente se indigne. Es que... Pero vosotros tenéis al alcalde Estegacio que le hubiese mandado a un puesto de educación. Estaba previsto la sustitución. Bueno, a ver, espera. Lo que pasa es que aquí en España estamos ya muy acostumbrados a la miembros de la mamandurria. política que amagan con irse y que realmente no se van. Quiero recordar el caso de Esperanza Pepiño Aguirre. Blanco, Ibas a decir y que está en Esperanza Europa. Aguirre. Y me parece que en Europa está ganando bastante más. Mucho Ya está peor. Yo estuve en un comité nacional que dijo que era la última que se presentaba por y después fue secretario de organización. Bueno, pero Aquí insisto, estamos, a eso ver, les ves. Esperanza Aguirre, Oye, hace y se 2 le años premió- justos, dijo que se iba de la política, ¿no? ¿Tú Seguro que crees lo le recuerdas pagan también. 140.000 euros porque sabe mucho Esperanza de hacer contratos? A ver, Pero Esperanza venga. Aguirre O es sigue porque porque la tiene Vamos a llamáis. dejar- vamos claramente Porque la razón. llamáis los Eso medios de somos comunicación, Ah, os gusta claro, y ella mucho se y viene tenéis arriba, claro, ese diálogo fluido con ella, quiere decir que es así tal. Esperanza Aguirre, además, si no me equivoco, no está en el Consejo
en el Consejo, No, renunció. cobra más, es que cobra más. Es presidenta del Partido Popular. Sí, no, ella renunció. Exactamente, quiero decir, o sea, ella no quiso entrar en eso. Hay otros No, me que sí que refería quieren a entrar. su pretensión de dejar la política. Claro. Me refería a eso. Está Leguina, está tal, quiero decir, es algo que... Aquí que, está bueno, Touriño, sí, digamos no los se nombres. sabía, Fernández no se Albor, sabía. Laxe. Sí, ya lo acabamos de decir. Se le quería dar un trato digno pues, a los expresidentes de comunidades autónomas y cada comunidad autónoma pues, lo fue regulando de la forma que consideraba oportuno. No hubo ninguna polémica en el momento que se realizó, es decir, no hubo esta polémica. Y ahora es verdad que cuando hay una situación de crisis tan grave como la que estamos viendo ahora, con tanta gente pasándolo tan mal, lo que antes no nos parecía, pues a lo mejor algo obsceno, ahora puede provocarnos mucho más rechazo. Aún así, creo que también estos debates requieren algo más sosegado. Permíteme que te lo explique, pero permíteme que te lo diga de la siguiente forma. Y yo lo digo como ciudadano enfadado muy breve. Si uno de las medidas estrella de Feijóo fue cargarse todos los chiringuitos y estamos en una situación de emergencia excepcional, porque no podemos cargarnos los 17 consejos de Estado que tenemos en las 17 comunidades. Yo lo que no creo, o sea, lo que no acabo de ver es por qué nos resulta tan fácil suprimir determinadas cuestiones y tan difícil otras, cuando en esas cuestiones que nos cuesta tanto proteger, estamos protegiendo, ocupan a señores que en su día ocuparon unos cargos muy importantes en partidos muy importantes. Yo lo que creo es que gratis, coño. Yo estoy encantado de que me nombren y voy gratis. Ignacio, me gusta. Te escucho enseguida, pero vamos a completar un poco esta historia de Gallardón. Perplejos estábamos un poco con el silencio cerrado que se ha cernido sobre la sombra y el recuerdo del exministro ya de Justicia. Nadie se ha pronunciado sobre su dimisión. Mariano Rajoy no ha valorado la salida del gobierno de este ministro y solo se ha atrevido un político del Partido Popular, que tiende a salirse del guión de vez en cuando. Estamos hablando de Jesús Posada, presidente del Congreso. Marina. Pues Fernanda, Jesús Posada sí se ha mojado. Él ha dicho que la última decisión de la dimisión de Gallardón no ha sido del exministro de Justicia, sino que ha sido del presidente del Gobierno. Todos se han conducido muy adecuadamente, es decir, yo creo que el presidente ha tomado la decisión que él cree conveniente y pues el ministro de Justicia ha considerado que no podía seguir en el gobierno. Llega entonces la pregunta del millón, si Arriola manda más que Mariano Rajoy y si fueron las encuestas que hicieron que el gobierno diese marcha atrás en la ley del aborto. Esto contesta Posada. No lo creo tampoco, yo eso no... Creo que, hombre, el señor Arriola pues tiene una gran influencia, la ha tenido porque es un asesor político, para eso se le tiene, sí. Claro, no se tiene una persona que te asesore para no hacerle caso, pues entonces lo mejor es no tenerlo, ¿no? Pero desde luego bajo ningún concepto se ha tomado la decisión pensando únicamente o principalmente en temas electorales. Seguimos porque ahora llega lo más interesante, el consejo que da. El presidente del Congreso de los Diputados dice que si alguien quiere seguir en política, lo mejor es no retar a don Mariano. Ya, el que reta a don Mariano pierde, ¿no? Desde luego yo no lo aconsejo nunca retar a don Mariano si quieres hacer carrera política. Mil gracias. Así que Fernanda, ya ha quedado claro, lo mejor es no meterse con Rajoy. No retar a don Mariano si se quiere hacer carrera política dentro del Partido Popular. Insisto, Ignacio, te escucho enseguida, pero queríamos profundizar un poco en esta forma tan particular que tiene Mariano Rajoy de ventilar las crisis económicas. Y de alguna forma nos inspiró un personaje cinematográfico absolutamente delicioso, seguro que han visto la película muchos de ustedes, Bienvenido Mr. Chance, ese papel protagonizado por Peter Sellers y ese personaje llamado Chance Gardiner. Vamos a verlo. En el año 1979, Peter Sellers protagonizaba Bienvenido Mr. Chance, la historia de un jardinero autista, Chance Gardiner, reconvertido por azar en líder político que conseguía encandilar al electorado americano a base de alegorías sobre jardines. Hay mucho sitio para árboles nuevos y flores nuevas de toda clase. La raíz del inexplicable éxito político de Mr. Chance fue la de dejar que sus enemigos cayesen presos de sus propios actos, mientras Sellers, ajeno a todo, continuaba imaginando parterres. Nuestra única posibilidad es Chance Gardiner. Salvando las diferencias, algo similar parece estar ocurriendo con Mariano Rajoy, y no por las metáforas bucólicas, que también. El presidente ha comparado la economía de este país con un jardín. Aquí no hablamos de brotes verdes,
aquí hablamos de raíces vigorosas. Sino porque el presidente, fiel a un estilo que siempre ha defendido, Los éxitos requieren perseverancia, sacrificio, aguante, de vez en cuando mirar para otro lado. continúa abonado a ese proverbio chino que aconseja sentarse y esperar a ver pasar los cadáveres del enemigo. Una estrategia que cuenta con la complicidad del estratega popular, Pedro Arriola, que a pesar de eventuales salidas del guión, todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. justifica con exitosas hojas de ruta sus abundantes emolumentos. Bien. Bueno. Rajoy se frota las manos mientras asiste a una voladura controlada del arco parlamentario. Por un lado, viendo cómo Pedro Sánchez da un vuelco a su partido mientras fía la proyección de sus políticas a trancas, barrancas y el nuevo hombre del PSOE en la sombra, Jorge Javier Vázquez. Por otro lado, el auge de Podemos, que de entrar en el Parlamento en las próximas generales, se convertiría en la 14ª fuerza política con presencia en la Cámara Baja más multicolor. ¿Pero por qué debería hacer feliz a Rajoy la entrada de más izquierda en el Congreso? Es sencillo. Con esta fragmentación en el Parlamento y con la actual ley electoral, al PP le bastaría el 35% de los votos para alcanzar la mayoría absoluta. Es historia. En 1979 la UCD obtuvo una holgada victoria con el 34,48% de los votos frente al 30,4% que logró el PSOE de González. Un dato para el optimismo en Génova 13, sobre todo teniendo en cuenta que los sondeos dan una distancia mayor entre Rajoy y Sánchez que la que había entonces entre Suárez y González. Y esto por la izquierda, porque no está la cosa mejor entre aquellas formaciones llamadas a robarle electorado al PP. Se me han dirigido ataques a mi persona feroces. Yo me siento muy orgullosa de formar parte de esta familia. Mientras tanto, el presidente hace equilibrios en la cuerda floja. Y si bien es cierto que los escándalos en su partido le han ido minando, Rajoy está acostumbrado a hacer de funambulista. Y en el lío se mueve, o mejor dicho, no se mueve, a su antojo. Rajoy Gardiner. A ver, mira, yo contestando, si me permites decir que lo de Gallardón, aparte de ser una mandurria, es una mangancia, ¿no? Me parece inmoral en estos tiempos que alguien pueda cobrar 4.500 euros por el simple hecho de haber sido expresidente, pues por pleno, ¿no? Pero vamos a ver, ya que estamos hablando de Rajoy, vamos a ver, Rajoy no cesó a Gallardón porque previamente le permitió dimitir, se sacó la patata caliente de en medio y ahora queda como el abanderado del progresismo que ha echado atrás la ley del aborto. Que no se piensen, por Dios, nuestras mujeres que van a poder abortar y hacer con su cuerpo lo que quieran el día de mañana gracias a un señor que es más cínico que el mismísimo Diógenes. Se saca de en medio a Gallardón y queda también como la persona que va a derogar, fue la primera manifestación del ministro catalán, la ley de tasas. Es que es algo tan electoralista que a mí me produce una indignación supina. Vamos a ver, yo, vamos a ver, ya lo he dicho aquí públicamente, no creo que haya ningún español que se haya alegrado más que se marche Gallardón. Todos los abogados pues nos hemos manifestado en cientos de ocasiones al respecto. Pero hay que darse cuenta y matizar que el presidente era Rajoy. Nunca hubiese, nunca hubiese la reforma ni la ley de tasas. Bueno, ni nada. en fin, que Rajoy, la verdad es que poco a poco y con esa forma de ser particular, veíamos algunas de sus manifestaciones, ha llegado a decir incluso que a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Lo cierto es que poco a poco ha ido liberando, despejando el horizonte, incluido de Alberto Ruiz Gallardón, que en algún momento determinado fue considerado un posible sucesor del señor Rajoy al frente del Partido Popular. Vamos a hacer una última pausa de publicidad, son solo unos minutos, y enseguida vamos a ventilar un poco de porquería aquí en Galicia, porque saben que la instrucción de la operación Pokémon bueno, pues nos sigue dando titulares. Los últimos tienen que ver con bueno, la coincidencia de decenas de cargos públicos que estarían o que habrían intentado, que habrían enchufado a familiares y a conocidos. Los hay de todos los partidos. En las últimas horas pocas repercusiones ha tenido esta información periodística, procedente, como decimos, del sumario judicial, pero yo creo que no está de más recordar algunos de esos correos y de quién partieron. Un par de minutos y enseguida los ponemos encima de la mesa.